votado, todos nos hemos expresado, ya hemos cumplido con esa parte. Hoy nos encontramos con distintas noticias. Es importante hoy escucharte en lo que es tu visión con distintas temáticas. Seguramente nos vas a hacer una introducción sobre tanto de las cuestiones penales de la visión de la mujer, la cuestión de género que también defendés. Después te haré una pregunta con respecto al feminismo, si me permitís, pero esta es la pregunta familiar que tengo y sos la persona indicada para responderme. Voy a hacer una introducción porque si no queda descolgado. Es mi hija con sus 16 años, en eso me marca posición, entonces quiero saber tu visión o si yo le estoy respondiendo bien o tiene razón mi hija. Pero eso, espero no olvidarme de preguntarte eso. Y fundamentalmente que desarrolles, es muy interesante, muy importante, fíjate en lo que es la evolución del derecho penal o procesal penal, que yo sigo y admiro, es cómo la mujer a la fecha se ha posicionado y hoy tenga una asociación de mujeres penalistas, ¿no? Más en una actividad que lo que estuvimos hablando en estos días, que ha sido de alguna forma sesgada en el trato muchas veces a la mujer, que no ingresemos en el terreno de discriminación, si es una discriminación o no, sino una realidad, y que ya existe una asociación de mujeres penalistas, marca que marcan una posición y realmente es importante escuchar a quien es su máxima representante hoy, que sos vos. Así que te escuchamos con atención y yo trataré de hacer mi aporte a algún tipo de preguntas que un poco lleve a transparentar alguna línea de pensamiento y iniciaremos algún tipo de diálogo. Así que te dejamos escuchándote atentamente. Gracias, Mariana. Bueno, gracias, Augusto, gracias, Augusto. Gracias a todos, a todas y a todos que están hoy en esta tarde soleada aquí en Buenos Aires, pero tomando un cafecito, porque en este encuentro es un café con penalistas. Café con penalistas. Café con penalistas, así que nos hemos traído un cafecito para charlar un ratito. La verdad que agradecía enormemente. Hay amigos, amigas que están ahí. Gracias. Te agradecemos a vos enormemente. Lo único que te voy a interrumpir es en esto mañana, después escucho, más que es café con penalistas, porque una introducción es la mujer dentro de la cuestión penal, el derecho penal, procesal penal, y la otra lo que es el fuero en sí, lo que actividad de hombre, mujer, otra opción sexual, no importa, pero siempre decías la palabra, o decís la palabra penalista, es como que en algún momento nos miraban un poco extraño. No vamos a entrar ahí en detalles, pero no era lo habitual. Y hoy decir, bueno, somos penalistas y no tenemos problema en decirlo, ¿no? Así que ahora sí con... Y orgullo. Bueno, por eso decía, le mando un abrazo a gente de Pergamino, a gente de Buenos Aires, a gente de la Universidad de La Matanza, que sea Augusto, que vos, aparte de ser profesora ahí, yo también tengo mi corazón puesto en la Universidad Nacional de La Matanza, que durante 10 años me abrió sus puertas para dar Penal 1, así es que les mando un abrazo a toda la gente de La Matanza, que quiero un montón. Ahora, bueno, yo doy clases en la UBA, en un curso, tengo 2 cursos en la mañana, de 7 a 10 de la mañana de la Facultad de Derecho de la UBA. Como bien dijiste, soy adjunta en la cátedra de Maximiliano Rusconi, y damos elementos de derecho penal y procesal penal a la mañana, y después un curso que invito a todos y a todas, si quieren chusmear por ahí, es un curso de 2 puntos bimestrales sobre el delito de trata de personas, que es algo muy novedoso, con perspectiva de género además. Si bien son cursos de grado de la Facultad de Derecho, tenemos y paso el chivo para todos y todas, tenemos un Instagram de la materia, el delito de trata UBA, que pueden sumarse y acercarse al Instagram, que nos da un montón de información. Así es que, bueno, agradecerte digamos, la oportunidad de conversar algunos minutos con ustedes en este miércoles a la tarde, porque justamente es novedoso la incorporación de mujeres a un fuero penal históricamente pensado para varones, ¿no? Cuando uno piensa en el derecho penal, piensa en un abogado penalista, habla de esto, un abogado penalista. Sin embargo, nosotras hace muchos años
que venimos trabajando en distintos ámbitos. Hay muchas mujeres en la justicia, está por ahí Paula, que es una gran defensora oficial de La Pampa, es decir, hay muchísimas mujeres que están incorporadas a la justicia en la Defensoría, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público Fiscal, pero lamentablemente en esta realidad patriarcal y machista, a veces las cúpulas simplemente están visibilizadas con varones, ¿no? Que esto tiene que ver con la historia, porque es una cuestión histórica, inclusive de discriminación, Augusto. Yo sí creo que tiene que ver con una concepción frente a esta desigualdad estructural entre varones y mujeres, tildada desde Aristóteles. Uno piensa en Aristóteles, piensa en los padres, digamos, de la filosofía, va a encontrar ahí justamente esta desigualdad estructural, porque Aristóteles bien marcaba la diferencia entre varones y mujeres, la polis estaba pensada para los varones y las mujeres nos teníamos que quedar en casa. Bueno, esta foto que lo plantea Aristóteles, claramente se traslada a todos los ámbitos del país, del mundo y de la historia y de la cotidianeidad también. En este caso vamos a hablar del fuero penal. Es un fuero que, insisto, está pensado históricamente para varones, pero hace mucho tiempo las mujeres venimos acercándonos, venimos, digamos, haciendo, les diría, historia, porque muchas de nosotras que somos abogadas penalistas particulares, que tomamos defensas o querellantes, hemos logrado cosas muy importantes en términos de los casos concretos, pero además, como vos bien mencionaste, yo tengo el honor de ser la presidenta de AMPA, esta Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina, que se crea allá por el 2012, justamente a la luz de una problemática que empezamos a advertir, y en particular lo digo en persona porque me ha sucedido a mí, donde justamente ahí lo vemos al falso abogado. Hola Agustín, que también, perdón, Augusto, pero estos vivos son muy hermosos, porque Agustín nos sigue, así que le mandamos un abrazo también a Agustín. Te decía, para nosotros es muy importante, digamos, haber advertido esta situación de desigualdad que nos pasaba cuando estábamos en las mesas de entradas. Cuando uno se acerca a la mesa de entradas, ya que estamos hablando de café de penalistas, a veces cuando vos llegás a la mesa de entradas, la persona que cuando estábamos, no teníamos pandemia, ¿no? Por supuesto, cuando era todo presencial, uno se acercaba a la mesa de entradas en Comodoro Pi, en los tribunales de Morón, en los tribunales de San Isidro, en cualquier tribunal, y en principio cuando vos te acercabas, lo primero que te preguntaban es, ¿dónde está el abogado? Y vos la verdad que preguntabas, ¿cómo? ¿Dónde está el abogado? Soy yo el abogado. Entonces, esa cuestión que parece hasta graciosa, en realidad demuestra y evidencia esta situación de desigualdad. Entonces, a partir de ese momento, en 2012 dijimos, bueno, hay que juntarse, hay que unirse, hay que trabajar en un espacio colectivo donde podamos visibilizar, mostrar, contar lo que le pasa a las mujeres que litigamos, inclusive con la mirada puesta en los derechos humanos, en la perspectiva de género, y en esta necesidad de poder llevar adelante un litigio que tenga estas características, y donde las mujeres aportamos muchísimas, las mujeres penalistas, no solamente desde la dogmática penal, lo procesal, sino inclusive desde nuestra mirada, ¿no? Nuestra mirada tan específica. Así que se armó AMPA, hay muchas compañeras que se están sumando como socias, por supuesto es una asociación que recién está dando. Ahora vamos a tener el 10º encuentro nacional, que aprovecho para invitarles, va a ser en Santiago del Estero, en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Vamos a tener un encuentro presencial muy importante, donde además este año vamos a discutir algo muy importante que, por supuesto, tiene su sensibilidad, que tiene que ver no con las elecciones del domingo, porque las noticias de ahora de que los ministros y las ministras han puesto a disposición la renuncia. Estoy hablando de la ley, por supuesto, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En ese contexto, ahí le mando un beso a Lucía también, que la estamos viendo. Hola Lucía. Les decía, este año en el 10º encuentro nacional, que para nosotros es muy importante porque son 10 encuentros nacionales, vamos a discutir la ley de interrupción voluntaria del embarazo de forma presencial y también en simultáneo de forma virtual, porque vamos a hacer una transmisión a través de los canales de YouTube de AMPA y también del Facebook Live. Así que estén atentos y atentas para poder sumarse en noviembre, nos vamos a encontrar, va a ser el 18 de noviembre,
a las 16 de la tarde, a las 4 de la tarde. Así es que, Augusto, después te vamos a mandar el flyer, así lo podés difundir en tus redes, y a ver si vos también estás, te vas a acercar a nuestro encuentro. La verdad es que en ese contexto, como te decía, empezamos a advertir, y ya esto lo advertía, por supuesto, nuestra querida y recordada Carmen Argibay, con AMJA, cuando crean la Asociación de Mujeres Jueces, AMJA, ellas ya marcaban esta idea de desigualdad estructural, y en ese sentido marcaba, como lo marca el mapa de género de la Corte, que recién acabo de chequear los datos del 2020, digo, hace unos minutos antes de empezar, y volvemos a advertir esta foto, ¿no? El triángulo en el cual, en el vértice del triángulo, la mayor cantidad de jueces que llegan a cargos importantes, como son ministros de la Corte o procuradores, son varones. Entonces, en el contexto de este triángulo tenemos un 31% de mujeres versus un 56% de varones. Después empezamos a bajar en el triángulo y advertimos que funcionarios y funcionarias, 61% de mujeres, y ahí agranda el número, y 39 son varones. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa disminución de varones y la mayoría de mujeres? Porque las mujeres estamos destinadas a, históricamente, y de forma patriarcal y machista, a cargos, digamos, más de asistencia. Por eso, funcionarias y funcionarias, secretarios, y, digamos, son las mujeres. Y después, cuando volvemos a mirar, por ejemplo, en el personal administrativo, también hay un incremento de mujeres. 60% de mujeres versus 40% de varones. Con lo cual, somos perfectas para acompañar al juez, pero nunca para ser juezas. Entonces, ese es el problema más grande que tiene la mirada, digamos, patriarcal del derecho penal. Entonces, se refleja en la llegada de mujeres a la justicia, pero también se refleja en la llegada de mujeres abogadas. Las abogadas, lamentablemente, cuando uno se acerca al colegio de abogados, abogadas y abogades, advierte que no hay comisiones de género, que, digamos, no hay comisiones en derecho penal, y si las hay en los colegios, son lideradas por varones. Entonces también es un tema importante empezar a reflexionar sobre qué nos está pasando en el litigio. Esto es muy importante mencionarlo porque claramente, digamos, de hecho, AMPA viene trabajando en propuestas, inclusive, Augusto, de cambiarle el nombre. Vos que estás cerca de La Matanza, digamos, por la universidad, es muy importante que el Colegio de La Matanza empiece a modificar inclusive el nombre, porque yo no me identifico con un colegio de abogados, yo me identifico con un colegio, en todo caso, de la abogacía, que abrace cualquier identidad de género, mujeres, varones, mujeres trans, cualquier, digamos, identidad, a la luz, además, que ya lo tenemos claro, de la Ley de Identidad de Género que nuestro país ha sancionado. Entonces, es muy importante empezar a conversar estas cuestiones. Sé que son temas sensibles muchas veces, que nos ponen a reflexionar, pero es muy importante abrir el juego a esta discusión, y en ese sentido AMPA viene, digamos, haciendo un poco de bandera, pensando en esto del litigio penal igualitario. Tenemos un grupo de compañeras increíbles, con lo cual para nosotros siempre es un honor, es un trabajo colectivo. Ayer justamente, les cuento, hicimos un comunicado en redes de AMPA porque acaba de asumir justamente una de las defensoras oficiales de Catamarca como defensora de víctimas en la jurisdicción de Catamarca, o sea que ella pudo lograr con el concurso asumir, digamos, este rol, así que la felicitamos, la acompañamos a Mariana Vera, porque es muy importante que las mujeres accedan a los cargos de la justicia, por supuesto, en un marco de idoneidad. Está claro que la circunstancia tiene que ver también con digamos, idoneidad, presentarse en concursos para poder transitar ese concurso. Muchas veces que las toman. Porque lo veo a medio Augusto ahí. Sí, se escucha. Puedes continuar. Te decía, Augusto, te decía que es importante también pensar, cuando uno piensa en los concursos y en esta cuestión de la idoneidad, también hay que pensar cómo se construye, digamos, las reglas del concurso. Porque para llegar a un concurso, obviamente, uno necesita construir, digamos, un camino de antecedentes. Y las mujeres, en esta desigualdad estructural,
muchas veces quedamos afuera del ámbito académico porque estamos dedicadas a las tareas, digamos, del hogar, si se quiere, a las tareas más de la casa, a la crianza de los niños, niñas y adolescentes, al cuidado de los adultos mayores. Entonces eso también hay que empezar a reflexionarlo y tal vez la propuesta claramente sea modificar estos reglamentos de concursos para advertir, como lo decía la doctora Malala Garrigós de Révori, María Laura Garrigós de Révori, que ella nos contaba en el primer encuentro nacional que tuvimos en la Universidad de Buenos Aires, nos decía, yo estuve 8 años sin poder hacer un curso de posgrado, porque claro, al no haber distribución de tareas equitativas, estas tareas de cuidado, es muy difícil poder cubrir todas las instancias, ¿no? Entonces, de la casa, del estudio, bueno, hay que exigir a los compañeros, a los varones, que por favor empiecen a agarrar la plancha, empiecen a agarrar el jabón para los niños y niñas, empiecen a bañar a sus niños, a cuidarlos, a llevarlos a la escuela, a darles de comer, y que las mujeres podamos salir, por ejemplo, a estudiar en un posgrado a la noche, ¿no? Eso es un dato que es importante marcar y que nos va a permitir justamente tener esta equidad en relación a la obtención del cargo, ¿no? Insisto, más allá de la idoneidad y la formación de cada una de nosotras y de cada uno de los concursantes, es importante marcar esta cuestión. Así que nuestro camino es de, digamos, de lucha, de militancia, con mucho respeto, con mucha apertura también, que somos un espacio, AMPA es un espacio de heterogeneidad, digamos, tenemos compañeras de todo el país, tenemos miradas en algunos puntos distintas, pero nos podemos poner de acuerdo, inclusive trabajamos mucho sobre esta idea de un derecho penal mínimo, ya que estamos hablando de penalistas, estamos hablando de un posicionamiento sobre una postura de un derecho penal mínimo, donde creemos que el derecho penal no va a resolver el femicidio, una perpetua no resuelve el femicidio, una pena privativa de libertad no va a resolver el caso de trata, y por eso hay que construir un litigio respetuoso de todos estos ámbitos de garantías, inclusive escuchando, por supuesto, a las víctimas, pero no pensar que la única herramienta o la efectiva herramienta va a ser la pena y el castigo. ¿Puede, digamos, un mensaje a la sociedad? Sí, podría, pero cuando uno piensa en las teorías de la pena, también empieza a pensar cómo fracasan, ¿no? Las teorías distribucionistas, las teorías de la prevención, inclusive las teorías de la resocialización, la práctica indica que se han agotado, ¿no? Que se han fracasado y Zaffaroni bien lo decía. Entonces, es importante pensar, bueno, ¿qué hacemos frente a un caso? ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo lo trabajamos? Respetando las garantías absolutamente, pero también marcando esta posición respecto de la desigualdad estructural. Las víctimas, por ejemplo, de delitos sexuales, les cuesta mucho acercarse a la justicia porque la propia comisaría o la propia fiscalía las excluye, ¿no? Las excluye porque las manda de vuelta a la casa porque dice, no, esto es un tema entre vos y tu marido, ¿no? Por ejemplo. Hay muchos ahora ahí te interrumpo, discúlpame. Vos observás que esa situación se mantiene latente hoy que está la Comisaría de la Mujer, está la oficina de la Corte Suprema. Esta situación que es sintomática durante un siglo, al menos, del sistema, cómo ha funcionado la prevención en estos delitos de cuatro paredes, como le llamo, o sea, que donde no hay testigos, donde la mujer va, denuncia, la policía no aceptaba la denuncia, le decía, bueno, trate de solucionarlo con él, no la aceptaba. Ese tipo de situación que hasta hace, pongamos, una década atrás, hasta el 2000, se daba con habitualidad. ¿Consideras que esa situación se sigue vivenciando, sigue patente en el sistema penal argentino? Me interesa tu opinión sobre eso. Sí, la verdad que sí, la respuesta es sí. Sí, porque esta construcción, digamos, de patriarcal y machista se sigue manteniendo hoy en el siglo XXI. Hoy, en septiembre de 2021, tenemos casos, digamos, en los cuales las mujeres vuelven indignadas porque no se sienten contenidas por una comisaría. Eso requiere claramente la capacitación en género. Vos sabés que la ley 27499 es la ley Micaela que es muy importante tener claro que es una herramienta normativa ¿para qué? Para formar a el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo,
todos los poderes estatales tienen que tener capacitación en género, inclusive las universidades, siempre lo contamos en Derecho, en la Facultad de Derecho de la UBA, en la Universidad de Lomas de Zamora, no sé cómo está en la Universidad de La Matanza, pero es importante los alumnos y alumnas y alumnes, una vez que, antes de recibirse, tienen que hacer un curso de género. Un curso que se hace por internet, digamos. Está bien, por supuesto que no es lo ideal, porque a veces una sola clase por internet no alcanza, pero ya es un dato importante de que las facultades deben exigir que haya una perspectiva de género. Entonces, a tu pregunta, la respuesta es sí. Lamentablemente se siguen reproduciendo modelos en los cuales estas mujeres se acercan como víctimas y salen expulsadas del propio sistema. Inclusive, y lo más grave, que hace muy poco hemos tenido distintos casos, las mujeres han denunciado, han recibido, digamos, la denuncia, y sin embargo, cuando pidieron justamente una cuestión, ahí nos contaban que hay 4 clases, digamos, en la universidad, bueno, en la Facultad de Derecho de la UBA, bueno, son 4 clases, en ese contexto, digamos, las mujeres han terminado muertas en el marco de femicidios. ¿Pero por qué? Porque ni siquiera han podido obtener una medida de restricción perimetral, o por ejemplo, un botón de antipánico. Digo, hay un fracaso inmenso muchas veces, no solamente del Poder Judicial, sino, por supuesto, del Poder Ejecutivo, que no acompaña estas medidas de protección. No hay una fórmula mágica, Augusto, no hay una fórmula mágica. La verdad es que no tenemos la varita mágica para poder destruir el patriarcado, digamos, o la desigualdad estructural. Por eso la exigencia, y por eso es importante estos vivos, para contarle a la gente, a los futuros abogados y abogadas y abogades que están transitando la carrera, que es muy importante tener una perspectiva de género que no indica mayor pena. No es que salimos corriendo a encerrar a todos los varones violentos. No, no pasa por ahí. Pero pasa por entender que los conflictos, porque obviamente cuando uno exige y reclama medidas más punitivistas, hay que tener cuidado, porque hay muchas mujeres que quedan atrapadas por el proceso judicial, por el derecho penal, y con esas reglas tan autoritarias pueden perjudicar a esta mujer que es vulnerable de por sí, ¿no? Pienso, y pensemos en ejemplos como mujeres que están atrapadas por el sistema judicial en materia de venta, en menudeo de estupefacientes, mujeres que están atrapadas como imputadas por el delito de trata cuando en realidad son víctimas, mujeres que se han defendido, han matado en el marco de una legítima defensa. Bueno, son ejemplos que muestran cómo las políticas públicas, digamos, de mayor punibilidad no colaboran con esa cuestión, y la falta de perspectiva de género tampoco. ¿Se entiende? Sí, ahí lo que te quería acotar, o sea, agregar, enriquecer a lo que estás expresando, que coincido en la lectura que vos haces de esta realidad. Pero con respecto al tema de la ley Micaela, es una ley que en algún aspecto, en una oportunidad, cuando esto se inicia, se consideraba para determinados estamentos de jerarquía dentro de los organismos del Estado. Pero hoy, digamos que esto es en todo nivel, o sea, desde la gente personal del municipio, te puedo decir, de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hasta el director general o secretario de Estado de la ciudad, es algo que hoy nos resulta obligatorio para todos. Yo estoy en la Procuración General de la Ciudad y todos debemos hacer este curso. Yo considero que, más allá, como bien vos decías, es un curso que se toma en forma digital. Creo que esto también hay que enriquecerlo, ¿no? O sea, con personas como vos que tienen determinados conocimientos que otros no tienen. Me tendría que sumar, yo también tengo algunos cursos también por cuestiones de género, y indudablemente no solamente dejarlo en la faz digitalizada, sino que esto es algo que debe divulgarse y que se ha iniciado un camino, ¿no? Y lo importante es haber iniciado este camino, y lo más difícil, en el buen sentido, esta definición, es masificarlo, ¿no? En que todas las personas de esta sociedad tengan conocimiento de la cuestión de género y del respeto al otro, ¿no? Que el no es no, que hay vallas que no se pueden superar, que es el respeto de derechos y garantías con quien está contigo.
¿no? De nuestro semejante, hermana, hermano. Son situaciones que creo que en algún momento se va a terminar de instalar. Hoy estamos en ese derrotero y lo que vos hace a la lectura del día de hoy, coincido plenamente porque esta es la realidad. Se ha iniciado un poco esto. Lo otro que has dicho, que le dijiste minutos atrás, que es un detalle, fíjate vos, el enriquecedor de estos encuentros, el colegio de abogados, que tomaste La Matanza, pero me parece que podemos decir varios colegios de abogados de la República Argentina, que es colegios de abogados. Y yo ahí, cuando vos decís eso, recordé en otros países, por ejemplo en Colombia, también en Perú, que es colegios de abogacía. O sea, tomando tu definición, ¿cuánta verdad en esa definición? Porque algunos pueden decir, bueno, eso es machista o ya es algo que se ha incorporado en forma tradicional, pero no, eso nos demuestra también que no nos vamos ayornando a los nuevos tiempos y a lo que corresponde, o sea que yo ahí no adhiero, sino que estoy plenamente de acuerdo, es como para poner una pancarta, ¿no? Es colegio de abogacía o de La Matanza o de donde sea, de Neuquén, pero no importa, porque en todo, bueno, al menos lo que yo tengo conocimiento, en la gran mayoría es colegio de abogados y correspondería a colegio de abogacía. No es una gran verdad, es una realidad. Es una realidad, Augusto. Mira, ahí quería hacer mención a nuestra querida Miriam Pozo, que es defensora oficial ella, y la verdad que siempre nos acompaña, es integrante de AMPA, es socia de AMPA y es una gran amiga y defensora, y nos estaba recordando que no alcanza, obviamente, con cursos teóricos. Hay que hacer estos juegos de roles, hay que empezar a debatir sobre esto de la ley Micaela. Y también te cuento, Augusto, que nos ha pasado que las respuestas, cuando esto inicia en el Poder Judicial, era muy gracioso, porque los jueces lo que hacían es mandar a cumplir el curso a las secretarias o a las empleadas, pero ellos mismos no iban. O sea que es muy importante que las cabezas vayan a los cursos, todo el Poder Judicial, todo el aparato administrativo, desde la cabeza hasta la última persona, y que, insisto, tiene que ver con construir estos espacios de diálogo y de capacitación, que tienen que ser, por supuesto, modernos, divertidos en el sentido de que te atraigan, porque, por supuesto, ¿no? La tecnología nos obliga a generar un espacio de pedagogía virtual también importante. Así que, obviamente, eso por un lado, y por otro lado, respecto del colegio de la abogacía, no solamente en otros países, sino que, ya te digo, hemos hecho una propuesta concreta al colegio de Puerto Madryn, así que vamos a ver qué nos dicen. Lo que pasa es que las legislaciones en las provincias, mirá qué loco, que los colegios, para cambiar el nombre de un colegio de abogados, abogadas o abogades, requieren de la legislatura. Entonces hay que, digamos, romper esa estructura, hay que hacer una propuesta, y la legislatura tiene la posibilidad de hacer esas modificaciones. Así que después te paso el dato si lo logramos. Por ahora no tenemos, bueno, pero no pudimos. Ahí lo que yo tomo de discúlpame, lo que vos estás diciendo ahora, me pongo a pensar que lo tengo acá a 30 metros, el Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Claro. Es inentendible, ¿no? Reflexionando de lo que vos nos estás diciendo, es que al día de hoy, supuestamente, Capital Federal, que debería ser precursora o estar en la avanzada, al día de hoy sigue siendo el Colegio Público de Abogados, cuando tendría que ser el Colegio Público de Abogacía. Me parece el término más correcto, no digo que deba ser ese, me parece el más correcto, pero es una opinión personal. Y en eso estamos lejos. Y ahora cuando vos me decís del sur, ¿no? Ahí en la del sur, porque Argentina, aunque parezca mentira, es en la parte del sur de Argentina, en cuanto a las cuestiones procesales penales, siempre han sido mucho más progresistas de avanzada de todo el territorio argentino, porque el sistema adversarial, propiamente dicho, se enriquece en la zona sur de Argentina, siguiendo fundamentalmente a Binder, Zaffaroni, sin en esto marcar ningún tipo de posición, pero esta también es una radiografía, guste a quien le guste, y con el mayor respeto también, ¿no? Pero bien, te seguimos escuchando. No, esto que decís, digamos, hay referentes, bueno, esto de que en Neuquén, en las provincias del sur hay un movimiento de abogados, abogadas,
jueces, juezas, muy importante, digo, Leticia Lorenzo es una de las tantas, hay muchos equipos de grandes refajando desde de la escuela de Binder y armando un litigio distinto donde, por supuesto, ponen el cuerpo para, por ejemplo, audiencias orales, romper con esta cosa más inquisitiva, más de los papeles y ir a las audiencias. Así que hay un trabajo re importante que para quienes quieran pueden investigar un poquito. Bueno, hay textos obviamente escritos por Binder, por Leticia Lorenzo y por todo el grupo de INESIP, que está bueno. De hecho, les cuento que como uno siempre se tiene que formar, estoy cursando un posgrado, digamos, en litigio penal, en litigio adversarial, con el grupo de INESIP, y la verdad que estoy a gusto, digo, no sé nada, todo el tema de jurados, o sea, que es importante todo el tiempo estar formándose, ¿no? Entonces hay que anotarse en los cursos, ahora que estamos con virtualidad es mucho más fácil, así que eso también es importante, pero bueno, estamos encaminadas, así que veremos cómo seguimos. Ahí te quiero hacer una consulta, a ver cuál es tu visión. Ahí cuando estabas hablando de la mujer dentro de la estructura del Poder Judicial, ¿para vos tendría que tener un porcentaje la mujer dentro de las nominaciones a juezas? Como ocurre, voy a explicar esto, dentro del ámbito de las sociedades civiles. Por ejemplo, hace poco a determinados clubes, instituciones de fútbol, marcaron un porcentaje de un 30%, otros de un 40%, donde en los organismos, sea tanto de comisión directiva, comisión fiscalizadora, representantes de socios, tenga una inserción real y efectiva, ¿no? La participación de la mujer. ¿Cuál es tu visión en cuanto a la mujer, ¿no? Siendo juez, fiscal, no tanto porque fiscal, yo noto que en fiscal, si contamos hay un virtual empate en algún aspecto. Sí, quizás puede haber algún pequeño porcentaje más de hombres, pero yo veo bastantes fiscales, mujeres. Y fiscal. buena parte son bastante... Fiscal, vamos a llamarla fiscal. Bueno, bien, lo acepto. Bueno, ok, lo acepto, pero te hago la consulta a ver de qué manera lo ves eso. ¿Tendría que salir por ley? ¿Cómo lo ves? La ley de cupo, primero que hace muy poquito salió la ley de cupo trans, eso también es importante porque no solamente esta cuestión de mujeres y varones, pero también hay que sumar, obviamente, a todas las identidades sexuales, y ahí coincido con Miriam que en respecto a las fiscalías no es que hay empate, no, hay muchos más varones que mujeres. De hecho, en la provincia de Buenos Aires sí hay algunas, pero si vos ves el mapa del Ministerio Público Fiscal, realmente siguen siendo varones. Pero respecto de la ley de cupo, es un tema sensible, por supuesto que hay que discutirlo, hay que debatirlo, porque por supuesto que la ley de cupo lo que permitiría un porcentaje es, bueno, permitir esto que no se puede lograr justamente por las miradas patriarcales, con lo cual es una ayuda interesante, pero obviamente, esa ley de cupo que podría ser el 30, que podría ser el 50 inclusive, una exigencia del 50% de incorporación de mujeres, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que a mí me parece también importante la idoneidad, y para lograr eso, significa que tenemos que poner a disposición las herramientas de equidad, ¿no? Entonces, herramientas para el acceso a los cargos, herramientas para el acceso a a los concursos. Por eso lo que mencionaba antes es, por supuesto que me parece que esa foto del cupo ayuda y colabora a que las instituciones que están tan arraigadas de forma machista y patriarcal, y elitista inclusive, puedan abrirse un poco, ¿no? Estirarse, es un elástico que se tiene que ir estirando. Eso no significa que nosotros sumemos, digamos, gente que sea inidónea, porque eso tampoco está bueno. Nosotros queremos una administración de justicia comprometida con derechos humanos, consciente de lo que está pasando. Acá, digamos, las personas que están atrapadas en sistemas judiciales como los sistemas penales, la pasan muy mal, Augusto, ya sea desde la víctima, o del imputado, o de la imputada, o del imputade. Quiero decir, cuando uno piensa en asistir a alguien que está encarcelado preventivamente, realmente es un tema muy complejo. Y por otro lado también, cuando acompañás a una víctima y ves que la víctima no es escuchada, también la pasa mal esa víctima. Entonces, hay que, digamos, trabajar con una idoneidad, pero, digamos, esta propuesta del cupo no hay que descartarla, para nada.
En la sociedad argentina, ¿no? De alguna forma es como que es la forma en que comienza a funcionar. Yo recuerdo cuando sale la ley nacional para los cargos públicos, la representación de la mujer, y ahí hizo bastante ruido. Fue una punta de lanzamiento que después se ha ido desarrollando y se va a seguir desarrollando. Hoy estamos hablando de un sistema, de un poder judicial que es bastante sensible a los cambios, ¿no? Entonces, más allá, me parece que de machista, patriarcal, también se conjugan otro tipo de factores, son cuestiones de poder, desde mi lectura que se dan. Y vos dijiste y diste una palabra muy interesante que es el término de la equidad. Yo soy convencido que si hubiese equidad, la realidad que sería mejor posiblemente, ¿no? Porque también es un poder judicial que también yo veo al día de hoy está enrolado en una posición muy punitivista, o sea, la faz humanitaria, humanista no, ya sería muy pretencioso, pero humanitaria es como que es muy difícil de encontrar hoy dentro de este sistema. Lo habitual es que diga, bueno, no sé, tiene la mínima pena, pero es pena al fin. No se buscan soluciones tampoco alternativas. O sea, lo que antes, en el sistema más conservador de hace 2 décadas atrás, quizás había un resquicio, ¿no? de hacer una mínima convocatoria humanitaria. Hoy eso ya es algo más que aislado, muy difícil. Pero el término, no me quiero perder en esto, que es el término de la equidad, porque me parece que si hubiese concursos donde estableciera claramente una regla de juego transparente, como dijiste vos, el tema de los conocimientos, currículum de cada uno, su saber, entender, más allá de todo esto, y donde los tribunales evaluadores no se dejaran influenciar por intereses, no quiero decir intereses porque voy a herir sensibilidades, pero situaciones o cuestiones externas, ¿no? Y que importe realmente la persona que se presenta a concursar y reine ese premio, el reino de la equidad. Me parece que nuestra realidad sería mucho mejor, ¿no? Te quería decir por qué coincido, motivar ahí, y que es un desafío también dentro del sistema. También es un desafío del sistema, y que si no, sí, te escucho. No, pero digo, qué interesante, Augusto, discúlpame, que estamos, digamos, coincidiendo en todo. Me encanta que podamos coincidir en este espacio, digamos, con algunos temas. La equidad requiere un montón de miradas y valoraciones, pero es la clave en ese sentido. Y vos también mencionaste algo muy importante que tiene que ver con la foto que hoy tenemos de un sistema judicial y un poder penal con mirada punitivista y la falta de herramientas alternativas, salidas alternativas. Y en ese sentido también les cuento, y te invito, ahora en un par de semanas vamos a tener un vivo en AMPA también, desde el Instagram de AMPA, donde vamos a hablar con una defensora, que Paula, que está ahí de La Pampa, una fiscala de La Pampa y un juez de ejecución de La Pampa, que han generado un proyecto de ley para pensar en la suspensión del juicio a prueba en temas de género. Viste que en la jurisprudencia, el fallo Góngora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de Argibay, es como que cerró la posibilidad de que haya suspensión del juicio a prueba en relación a estos casos, porque se advierte, a mi criterio de forma errónea, que el artículo 7 de la Convención Belén do Pará estaría impidiendo la posibilidad de justamente construir esta alternativa. Sin embargo, hay muchos tribunales que vienen apartándose del fallo de la Corte, inclusive, como te decía, ya hay proyectos que han sido presentados en La Pampa y que están hoy en el Congreso de la Nación para eventualmente modificar códigos procesales, para incorporar medidas alternativas en estos casos, que por supuesto que hay que mirarlos con mucha cautela, ¿no? Caso por caso. Te cuento que ahí me pregunta Marcela, una de las intervinientes, ¿fiscala? Sí, Marcela, yo dije fiscala. Dije fiscala y creo que es un término que hace ruido, por supuesto, hace mucho ruido. Sí, hay que acostumbrar el oído, no nada más, es un poquito. Es un poquito, estamos acostumbrados ni acostumbradas, esa es mi posición, igual respeto la posición de todos y todas que no quieran entender que el lenguaje, a mi criterio, es fundamental también para la identificación de cómo estamos, ¿no? en esta sociedad, pero no importa, digamos, quiero decirte que entiendo si te llama la atención. Bueno, yo estoy trabajando un poco para mostrarle a mis alumnos
El artículo da el género. Sí, pero esta discusión sobre la Real Academia... Ahí te quería agregar, te interrumpo en esto. No, es el tema de acostumbrar el oído por el término en sí mismo, pero no es que me desagrade, ni mucho menos. Nada más lejano a eso. Pero sí dijiste, siendo al otro aspecto, al tema de Góngora, que se habla ahí la intervención de la doctora Carmen Argibay. Hay que ver el contexto político de ese momento. Yo valoro el contexto político de ese momento, donde hay algunos que decían, bueno, con esto igualmente vamos a seguir otorgando la suspensión de juicio a prueba, con lo comúnmente conocido como probation, que no es lo mismo, pero no vamos a dar clases sobre eso o definiciones sobre eso. Pero era el momento político y marcaba una posición, ¿no? Eso después de 7 años, 6, 7 años, un poco ha ido variando. Buena parte de los tribunales orales que tienen un criterio aperturista, se va a la situación en concreto. Ahí hay un término que juega mucho en que puede prosperar o no el término de suspensión de juicio a prueba, es el tema si hay violencia o no hay violencia en el hecho, qué tipo de violencia existe, qué puede definir buena parte. Esto en cuanto al concepto del tribunal, ¿no? Obviamente ahí juega mucho el valor de la acción que me cuesta decirlo, está en manos del Ministerio Público. Pues yo digo que si hay querella, no es tanto el titular de la acción, la evolución también del tema de la titularidad de la acción marca que la querella estaría en una posición de igualdad, pero tampoco que te voy a quitar tiempo sobre lo que es mi visión sobre eso, pero sí en concreto que Góngora, indudablemente en ese momento marcó una posición, ¿no? Y quien estaba para resolver una situación en ese momento... Góngora le marcaba que no se podía resolver por la suspensión de juicio a prueba y tenía que ser abreviado o juicio de debate y se marcaba responsabilidad penal o no. Pero esto ha ido evolucionando. Bienvenido sea quienes se han tomado un tiempo, ¿no? Para acá otra vez el tema de transparentar este tipo de situaciones, me interesaría leerlo, porque ya lo leería de buena gana porque soy un convencido que Góngora ha quedado en el tiempo, no desacredito desde ya esa jurisprudencia porque ha sido muy importante para la jurisprudencia argentina, pero sí es que hay determinadas pautas que si se llegan a dar puede marcar el tema de una solución alternativa. Más cuando la finalidad, el fundamento de la suspensión de juicio a prueba es evitar la estigmatización de una persona. Más la sociedad argentina, ¿no? Que podés tener 15 días de prisión y nadie se pregunta por qué. Te dicen tuviste una condena de prisión de 15 días. Esta sociedad en ese aspecto es dura, terrible en varios aspectos, y ese es uno de los puntos. Así que bienvenido sea a quienes dedicaron un tiempo para hacer una reforma, una ley, que desde todos los ámbitos en lo que a mí respecta, o también amigos que tengo, estaremos colaborando, empujando en eso. Ahí no te quito ahí más tiempo, me excedí, no era mi intención, no, pero tocaste un tema muy sensible. Al contrario, Augusto, bienvenido sea, que este intercambio es muy importante también, es muy importante porque hay muchos abogados y abogadas atrás de la pantalla que están escuchando, así que esto hay que debatirlo, hay que discutirlo, hay que analizar también la formación, digamos, por supuesto, de un Ministerio Público Fiscal con perspectiva de género que pueda entender que hay casos que se pueden resolver alternativamente siempre y cuando, digamos, haya una posición de empoderamiento de la víctima. Eso está claro, digamos, uno no puede cerrar cualquier caso en cualquier circunstancia y también pensar de forma muy clara las medidas, digamos, de protección, ¿no? Hay que hacer o sea, uno puede suspender el juicio a prueba, de hecho la víctima clama esta necesidad de no ir a juicio, porque acá lo importante es pensar que a veces las víctimas también te están diciendo, yo no quiero someterme a un debate, no me interesa. Y entonces pareciera que Góngora te dice, no, mirá que la Corte dijo que vos tenés que ir sí o sí a un debate. No, en realidad uno puede buscar estas alternativas. Vamos a invitarlos a todos y a todas a que se participen en el Instagram, en el vivo de AMPA, y después en todo caso volveremos a discutir cómo impacta este proyecto. Pero me encanta que tengamos estos intercambios. Ahí te comprometo, Después de hecho esto te comprometo y lo debatimos, con todo gusto. Te escucho. Me encanta. Charlémoslo. Bueno, escuchame una cosa, falta poquito tiempo para ir como cerrando, ¿no? Porque creo que era 1 hora, habíamos conversado. Es 1 hora, Instagram es 1 hora. Sí.
El Instagram creo que es Nos una quedan hora, 10 así que, minutos. bueno, por supuesto, si alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario, está abierto el chat para hacerlo, pero en realidad, digamos, primero agradecerte un montón por este espacio, porque es importante. Después también ir reflexionando que la importancia, ¿no?, de que las universidades, las facultades, empecemos a trabajar en temáticas de género, muy importante que las currículas de grado, ¿no? Uno que vos sos titular en La Matanza y yo que he estado, digamos, en mi cargo de adjunta en La Matanza, la necesidad de que las universidades tengan programas específicos donde en grado analicen justamente estas materias vinculadas a perspectiva de género. Insisto, en la Facultad de Derecho de la UBA, por ejemplo, tenemos un CPO, un ciclo profesional orientado que está vinculado con el delito de trata, pero también hay otras materias con orientaciones distintas, en familia, en laboral, en comercial, inclusive en sociedades uno puede tener mirada de género, pensando justamente en la integración de las sociedades, por ejemplo, comerciales. Hace muy poquito vi que hubo algún tema ahí con la IGJ, con la Inspección General de Justicia, que creo que, digamos, rechazó la incorporación de la equidad en ámbitos, digamos, en estos organismos. La Cámara Comercial, es la Cámara Comercial que lo rechazó. Exactamente, bueno, eso es un problema gravísimo, que el Poder Judicial, digamos, haga y limite e impida la posibilidad de que en estos órganos de decisión haya una equidad de género, es gravísimo también, indica un Poder Judicial absolutamente alejado de esto, ¿no? Que son derechos humanos, las mujeres debemos reclamar nuestros derechos porque estamos, insisto, en un marco de desigualdad. Y en ese contexto, y ya para ir terminando también, para dejar tips para la próxima, porque seguramente nos vamos a volver a encontrar, esto que mencionábamos de las alternativas, no solamente por la suspensión del juicio a prueba, sino que también pensar en algo que algunos jueces y juezas vienen trabajando, que es esto de la perforación de los mínimos, ¿no? La perforación de los mínimos, ¿qué significa? Que muchas veces, en función del principio de proporcionalidad y de culpabilidad, la escala penal que tiene el Código Penal, el mínimo y el máximo, ese mínimo muchas veces es muy alto en función del caso concreto. Entonces hay que trabajar y exigir a los jueces y las juezas que perforen ese mínimo y apliquen una pena eventualmente proporcional al hecho realmente producido. Entonces, pensar, por ejemplo, en el delito de trata, que tiene una escala penal con un mínimo de 4 años, que eso podría ser muy alto en relación al caso concreto, si estamos hablando de mujeres trabajadoras sexuales, por ejemplo, o en el caso de la ley de estupefacientes, un mínimo también de 5 a 15, o de 4 a 15, de 4 a 15 en la ley de estupefacientes, también puede ser un mínimo muy alto. Entonces, hay que trabajar sobre esto. Ahí nos habla Eli Canteros, que le mando un beso enorme, que dice: actualmente hay fallos que reconocen matices de la doctrina que la Corte sentó en Góngora, justamente atendiendo a las circunstancias concretas del caso. Así que bienvenidos, ya sabemos que hay algunos antecedentes que vienen trabajando sobre esta temática, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir. No, hay que seguir eso desde ya. Ahí no quería dejar pasar ahí en estos minutos que nos quedan, es muchas veces cómo es la visión que en el tema este del punitivismo, pero ahora no punitivismo como un sistema, sino en la fijación de una sanción penal, como muy bien vos decís en el tema de narcotráfico, el tema de comercialización, que recuerdo cuando se renueva la ley y se impone la actual, ¿no? Y se aleja de la 2771, y la 2771 en algo, porque en ese momento cuando se reforma íbamos a un criterio de punitivismo, o sea, de penas importantes, ¿no? Porque también es cíclico, todo esto es una rueda, y nos han quedado resquicios del sistema de que hay que condenar y que hay que condenar mucho. Pero la 2771, que yo lo decía en clases en esta última semana con mi alumnado, era que en alguna forma terminó siendo rica, porque ahí la pena mínima era de 3 años, le daba la posibilidad que no tenía antecedentes. Y viendo las circunstancias del caso, no estoy diciendo todos, ingresar también en el facilismo, decir, bueno, el primer... No, hay que ver las circunstancias del caso. La pena esa que le daba la posibilidad
de una condena condicional. Me parece, y yo coincido plenamente, veremos, también es un tema de debate, la perspectiva de todo eso, de cómo se lleva adelante. Ahora, antes de finalizar, dos cosas. Una es agradecer, serían tres, es agradecerte tu tiempo, lo enriquecedor, lo llevadero que ha sido esta reunión, ha pasado rápido 1 hora. Después, lo otro es, me parece que va a resultar importante, por lo menos para nuestras cursadas en la cátedra del doctor Franco Fiumara en la Universidad de La Matanza. Yo ahí sí soy, no lo digo mucho, pero como lo has expresado, yo soy docente titular adjunto de la cátedra del turno mañana. Invitaré a todos mis alumnos y también con la autorización de Fiumara del resto de las comisiones para una próxima reunión donde hablemos la cuestión de género, porque soy un convencido que son situaciones, cuestiones que deben ser divulgadas y así corresponden en este tiempo, y no es solamente por una cuestión de que esté imperando, no, es porque la evolución de la sociedad lleva a que respetemos a la persona, porque va más allá de la cuestión de género, como lo veo, sino a la persona. El respeto y la divulgación corresponde que así se realice con la ley Micaela, con distintas jurisprudencias que ya se han ido dando. Lo veo como totalmente importante. No quiero dejar pasar la oportunidad para hacerte la pregunta, que es la de mi hija, de meses atrás, con lástima, bueno, no hemos podido hablar de la interrupción de gestación, que fue una de mis últimas clases, el tema natividad fría, Zambrana Daza, es algo que lo dejo también para una próxima reunión, que natividad fría es lo que son las cosas del desarrollo histórico de la jurisprudencia argentina, que fue en 1966, era reciente el gobierno de Onganía, y que triunfa por voto muy mínimo, la posición que no correspondía sancionar penalmente a natividad fría, lo que son los tiempos, ¿no? Después se impuso Zambrana Daza por otra cosa. Pero la pregunta es esta: en el feminismo, es la de mi hija, ¿el feminismo es una expresión que solamente pueden utilizar las mujeres, no los hombres? Esta es la consulta. No, a ver, cuando hablas de expresión, ¿a qué te referís? O sea, si yo me considero feminista y cualquier varón o cualquier identidad diferenciada sexualmente puede definirse como feminista. El tema es que es verdad que históricamente el feminismo surge, la primera ola, la segunda y la tercera, desde un lugar de marcar esta desigualdad estructural. Y obviamente en esa desigualdad estructural las mujeres estamos siempre en una posición desventajosa. Pero no descarto la posibilidad de que hay muchos varones, además te cuento, Augusto, que se acercan todos los años. Ustedes saben que, y de hecho aprovecho también para invitar, hay encuentros nacionales, el Encuentro Nacional de Mujeres es muy importante, ya llevamos 30 y pico de encuentros nacionales donde nos juntamos en una provincia, en un lugar, a veces se puede hacer presencialmente y otras veces, como estos años, fueron virtuales, donde discutimos, digamos, paralelamente cualquiera de los temas que tienen que ver con las mujeres y la prensa, las mujeres y el derecho, con lo cual, para mí, el feminismo es un movimiento que puede abarcar distintas miradas, y eso es lo importante. De hecho, hay distintos feminismos, no es que hay un parámetro ni digamos, de una línea que te dice, bueno, vos sos feminista porque sos esto y lo otro. No, de hecho, yo estoy aprendiendo, Augusto, yo no nací feminista, te vas deconstruyendo de a poco, y bienvenido sea que tu hija y muchas de las jóvenes que nos están escuchando puedan, digamos, avanzar en esta mirada, ¿no? El feminismo no es una mirada específica porque tiene, insisto, demasiadas miradas. Lo importante es entender que hemos quedado históricamente en una situación de desigualdad, porque hay problemas para el acceso a los cargos, porque, por ejemplo, las mujeres cobramos 27% menos por la misma de remuneración, por la misma actividad. Esto está comprobado. ELA es un espacio muy importante, es una ONG con Natalia Geraldi, que viene trabajando muchísimo sobre estos temas. Así es que, bueno, ojalá que sean muchos los varones que se sumen al feminismo y también, digamos, sí, que sean... Yo digo que adhiero a esa visión, Ahí nos quedan segundos, le agradezco a Miru Pozo que me haya entendido, agradezco que me acompañe en eso de que hay hombres que tenemos esa visión, y a vos,
Mariana, te agradezco enormemente en esta, disculpa que nos tengamos que despedir rápidamente porque estamos a segundos que se corte la comunicación, y te doy los últimos 30 segundos para tu redondeo. Dale. No, escúchame, primero preguntarte si sacaron alguna foto de este evento. Por favor, saquen alguna foto. Nos van a pasar después. Ok. Está, bueno, yo después, igualmente recién me lo pediste y lo saqué. Y bueno, lo sacaste. Bueno, escúchame, para cerrar, gracias a todos. Un gusto enorme. Un gusto enorme ahí, Miriam, y apoyando. Informarnos también de esta reunión en Santiago del Estero, el otro, el de La Pampa. Estaremos ahí pendientes y seguramente vamos a tener una charla hacia octubre que en primer y segundo parcial lo que charlemos en la próxima será tema de debate con el alumnado de La Matanza, de UNLAM. Bueno, muy bien, gracias a la bella gente que nos ha acompañado. Esperemos haber cumplido las expectativas de ustedes. Mariana, abrazo enorme y sigamos adelante. Gracias por su tiempo. Dale. Hasta luego. Chao. A todos y todas y todos. Buen miércoles. Adiós. Muchas gracias.